No imaginé que una salida tan simple al supermercado se convertiría en una escena de terror para mí. Estaba sentado en el coche, la lluvia golpeando el parabrisas, cuando todo explotó en cuestión de segundos. Un frasco cayó al suelo, rompiéndose con un estruendo que en mi mente se transformó en una bomba estallando a mi alrededor. Sentí el miedo recorrer mi cuerpo de inmediato, sin pensar, me lancé al piso, boca abajo, en medio del pasillo. La gente alrededor me miraba confundida, y yo solo podía escuchar los latidos frenéticos de mi corazón. En ese momento perdí todo control de mí mismo, atrapado en un reflejo que no podía controlar. Lo peor no fue el pánico, sino ver el terror en los ojos de mi esposa, que me miraba con una mezcla de preocupación y desconcierto. En su rostro vi reflejada mi propia vergüenza, la cruel realidad de no poder proteger ni siquiera a quienes más amo. Esa mirada me destrozó el alma. La sensación de ser un extraño dentro de la sociedad nunca fue tan fuerte. Estoy aquí, sentado en este coche, bajo la lluvia, incapaz de funcionar en el mundo cotidiano que antes consideraba normal. Mis dedos tiemblan al recordar ese instante, y sé que no será el último. Cada ruido inesperado ahora me golpea con fuerza, y mi cuerpo responde con defensas que parecieran exageradas para quienes no han estado en la guerra. Pero para mí, cada sonido se convierte en peligro inminente, y la paranoia se vuelve mi compañía constante. Me siento atrapado en un ciclo donde mi mente me traiciona y mis actos avergüenzan a quien está junto a mí. No sé cómo explicar este tormento a los demás, ni cómo recuperar la confianza que he perdido conmigo mismo. La guerra no terminó afuera, sino dentro de mí. A veces pienso en aquellos que jamás sabrán mi historia ni presenciarán estos momentos. Mi lucha es invisible, una batalla silenciosa que se libra en los rincones más oscuros de mi existencia. Pero aquí estoy, dispuesto a contarla, aunque me cueste enfrentarla una y otra vez. La culpa de no poder ser el hombre que mi esposa merece es un peso que llevo con cada respiración. Este miedo intenso que me paraliza en un pasillo cualquiera no es solo mío, es el eco de todo lo que viví y que ahora me consume en silencio. Solo espero hallar la manera de sanar. Y así, bajo la lluvia que no cesa, confieso este instante de miedo y vulnerabilidad. No es solo una historia de terror, sino el testimonio de un soldado que lucha por reencontrarse a sí mismo entre las sombras de su propio pánico. Es de madrugada. La habitación está oscura, salvo por el tenue resplandor que entra desde la calle. Estoy grabando esto porque necesito admitir algo que me atormenta más que cualquier explosión: casi mato a quien más amo. Mi esposa estaba ahí, tratando de sacarme de una pesadilla. Pero en mi mente, atrapada en esa trinchera oscura, ella era un enemigo. Puedo sentir cómo mi pulso se aceleraba, cómo mis manos se tensaban como si estuvieran empuñando un arma. La confusión entre realidad y recuerdo fue tan absoluta que me lancé contra ella con toda la furia que la guerra me dejó. Solo fue segundos, pero suficientes para romper el hilo tenue que nos mantenía juntos. Desde ese momento, la seguridad de mi hogar se volvió mi mayor desafío. Ya no duermo en nuestra cama, porque temo hacerle daño sin querer. Ahora me refugio en el sofá, con un arma improvisada a mi lado, no para atacar, sino para proteger a mi esposa, de mí mismo. Este es el lado oscuro y silencioso del trauma no tratado. El enemigo no está afuera, sino en mi mente. Es una amenaza constante, un fantasma que transforma mi amor en peligro. Reconocerlo fue el primer paso para no dejar que esa sombra nos destruya. El TED no solo roba la tranquilidad en el campo de batalla, también invade el espacio sagrado del hogar, convirtiendo la convivencia en una batalla diaria. Cada noche es una lucha interna para no dejar que el miedo controle mis acciones ni hiera a quienes más amo. Sé que el camino que tengo por delante será largo y difícil. Pero grabar esto es mi manera de romper el silencio, de aceptar mi fragilidad y el peligro que conlleva. Porque solo enfrentando el monstruo puedo recuperar la paz y el amor que la guerra casi destruyó. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. Hay un camino para sanar, aunque en estos momentos se confunda con la oscuridad. La valentía no siempre es disparar con precisión,
a veces es admitir que necesitamos ayuda y luchar para proteger lo que más importa. Esta confesión es un acto de esperanza, un grito silencioso que busca luz entre las sombras de mi mente. Estoy aquí, vulnerable y real, enfrentando uno de los peores fantasmas, transformar la amenaza del trauma en la oportunidad de renacer. Hoy, mientras escribo estas palabras en mitad de la noche, prometo luchar cada día por cambiar esta historia. Por darle a mi esposa y a mí la vida que merecemos, lejos del miedo que la guerra nos dejó grabado en la piel y en el alma. Hoy fui a una entrevista de trabajo. Me presenté con la camisa mal planchada, porque honestamente, ni siquiera tuve ganas de cuidar los detalles. Años atrás, manejaba equipos millonarios y vidas humanas en situaciones extremas. Ahora, me rechazaron para un puesto simple por falta de habilidades sociales. La humillación no fue solo por el rechazo, sino por el abismo entre lo que fui y lo que me dijeron que soy ahora. Aquel soldado que salvó a otros se vuelve invisible para una sociedad que no sabe cómo incluir a los que volvemos rotos. Esa realidad me enciende una rabia que no puedo contener. La ira explota en mi interior, porque siento que me han vuelto inútil. Sobrecalificado para morir en batalla, pero inútil para vivir aquí, donde la guerra no tiene sentido y el valor parece medirse en sonrisas falsas y charlas superficiales. Me siento un soldado desechable, en un lugar que ya no reconoce lo que tengo dentro. Cada rechazo se siente como una daga que me recuerda que no encajo más, ni siquiera en esta supuesta paz que prometieron. Las habilidades que aprendí para salvar vidas parecen inútiles frente a un filtro que solo mide la apariencia y las palabras vacías. Luchar afuera era una cuestión de vida o muerte, aquí, la lucha es distinta, pero no menos cruel. Es la batalla diaria contra la invisibilidad, la sensación de ser un fantasma que ya no tiene un propósito claro. ¿Cómo recuperar un futuro cuando el presente te excluye? El frío de la habitación donde esperaba la entrevista me recordó las noches bajo el fuego enemigo, pero allí tenía un rol, un motivo. Ahora, solo tengo la fuerza de mi frustración, que se mezcla con la impotencia de sentirme invisible para quienes deberían valorar mi experiencia. Me pregunto si el mundo entiende lo que significa pasar de ser indispensable a un simple número que no encaja. Esta transición es cruel y despiadada, porque te quita no solo un papel, sino la dignidad y la esperanza que aún intentas aferrar. La ira que llevo no quiere destruir a otros, sino que es un grito de auxilio por encontrar un lugar donde sentirme valorado y útil otra vez. Pero mientras llegue ese día, la batalla interna continúa, y con ella, la lucha por no caer en la desesperación total. Y aquí sigo, con mi camisa arrugada y el corazón pesado, tratando de entender quién soy ahora en este mundo que parece no necesitarme. Un soldado que sobrevive a la guerra exterior, pero que aún busca sobrevivir en la batalla por su propio valor. Escucho las risas de los niños desde dentro del coche. Son sonidos cargados de alegría, pero para mí se han vuelto una fuente de dolor insoportable. Hoy es el cumpleaños de mi hija, y sin embargo, no puedo salir para celebrarlo con ella. Estoy atrapado en un lugar donde la alegría se convierte en un recordatorio cruel. Cada carcajada me lleva de vuelta a aquella misión que salió mal, donde la esperanza se encontró con la muerte y la destrucción. Esa risa feliz, tan inocente, despierta en mí flashbacks que me paralizan y me alejan de la realidad, instalándome en un lugar oscuro que no puedo controlar. Me siento como un padre fantasma, presente pero distante, con miedo de contaminar la pureza de mi hija con la oscuridad que cargo. No quiero que mi sombra se alargue sobre su niñez, que se manche con la tristeza y el horror que llevo dentro. Esa distancia que me impongo es una defensa, pero también una condena. Quiero estar con ella, sentir su abrazo, ver su sonrisa, pero la ansiedad y la culpa me detienen cada vez que intento acercarme. Es un vacío inmenso que no sé cómo llenar. El coche se ha convertido en mi refugio y mi prisión, un lugar donde puedo contener ese torbellino de emociones que me arrasan. Como si encerrarme aquí fuera la única forma de protegerla de lo que soy ahora, de lo que la guerra me transformó en mi interior. Sé que ella merece un padre presente y feliz, no este espectro que observa desde la distancia. Pero abrir la puerta, dar un paso fuera, implica enfrentar todas esas memorias y emociones que me acechan y amenazan con devorarme.
Esta lucha interna es agotadora y silenciosa. Mientras los niños celebran afuera, yo lidio con la batalla más dura, la que no se ve pero que consume cada fragmento de mi alma. La culpa y la tristeza compiten con el amor inmenso que siento por mi hija. No sé cuánto tiempo más podré sostener esta dualidad. El deseo de ser un padre presente se enfrenta a la realidad del trauma todavía sin sanar. Pero prometo seguir intentando, porque ese es el único camino para recuperar algo de luz en medio de esta oscuridad. Por ahora, desde el coche, con la lluvia y el ruido lejano de la fiesta, confieso mi miedo y mi dolor. Soy un padre que lucha contra sus propios fantasmas, intentando no perder a la niña que aún merece ser feliz. Esta noche tomo la botella como el último refugio para enfrentar lo que no puedo callar más. Llevo conmigo una culpa que no me deja respirar, la culpa del superviviente. Mi mejor amigo, mi Battle Buddy, esa persona que todo soldado desea tener a su lado, murió ese día ocupando el asiento que me correspondía a mí. Cada vez que lo recuerdo, la culpa me desgasta como un fuego que nunca se apaga. ¿Por qué él y no yo? Esa pregunta ronda en mi mente y me asfixia, porque sé que no tiene respuesta, pero eso no calma el tormento. En mi pecho pesa la carta que escribí para él, una carta que nunca envié, donde le pedía perdón por vivir cuando él no pudo. Leo esas palabras en voz alta ahora, con la voz quebrada, tratando de darle sentido a esta carga insoportable. Le hablo a la página, a su memoria, a ese amigo que aún siento presente en cada rincón de mi ser. Mi lucha no es solo por sobrevivir, sino por entender lo que significa seguir respirando cuando tantos buenos se quedaron atrás. La culpa del superviviente no es solo un sentimiento de remordimiento, es una batalla constante que me lleva a cuestionar mi valor, mi derecho a la vida y a la felicidad. Es la sombra que empaña cada logro y la tormenta que nubla mi mente, arrastrándome hacia pensamientos oscuros. A veces siento que el peso es tan grande que no puedo soportarlo más, y el alcohol se convierte en esa falsa válvula de escape que solo adormece, pero no cura. La bebida es compañera de mis noches más oscuras, pero también testigo de mi desesperación y soledad. Hablar de esta culpa es abrir una herida que no deja de sangrar, pero mantenerla en silencio sería peor. Reconocerla es mi paso hacia la sanación, aunque el proceso sea lento y doloroso. No busco olvidar, sino encontrar una forma de vivir con esta herida abierta sin que destruya todo a mi alrededor. Mi amigo siempre está conmigo, en recuerdos y en silencios, y cada día intento honrar su memoria enfrentando esta oscuridad que nos dejó la guerra. No es fácil, y aún hay días donde la tristeza me envuelve, pero sé que seguir adelante es lo que él hubiera querido. Esta confesión es mi manera de liberar este peso, de compartir la verdad que muchos temen contar. Quizás al hacerlo, también ayude a otros que llevan la misma culpa, a quienes necesitan saber que no están solos en esta lucha interna. Aquí, con la botella en mano y la carta en voz alta, dejo salir parte del dolor que me consume, con la esperanza de que un día la culpa se transforme en fuerza para seguir viviendo y honrando la memoria de los que ya no están. La luz del amanecer atraviesa el parabrisas y se instala en mi rostro con una claridad que nunca antes había sentido. Esta mañana, ella me encontró en el coche, en uno de los momentos más oscuros que he vivido. No me juzgó, no me apuró. Se sentó a mi lado en silencio, solo compartiendo el peso de ese instante conmigo. Sentir su presencia sin palabras me dio una fortaleza inesperada. No necesitaba que me dijera que todo estaría bien, solo necesitaba que estuviera ahí. Ese simple acto me recordó que la verdadera valentía no es aguantar el dolor solo, sino tener el coraje de romper filas para buscar ayuda. Con manos temblorosas, tomé el volante y conduje hacia la clínica de veteranos. Cada kilómetro recorrido era una batalla interna, una decisión para dejar de lado el orgullo y aceptar que sanar es también parte de luchar y sobrevivir. Al llegar, sentí miedo mezclado con esperanza, la extraña combinación que se siente cuando das un paso hacia lo desconocido. Admití frente a la cámara que la palabra finalmente iba antes de pedir ayuda. Reconocerlo me liberaba y me hacía más fuerte al mismo tiempo. Sé que muchos compañeros siguen luchando en silencio, cargando un peso enorme que no debería ser solo suyo. Este mensaje es para ellos, no están solos.
Romper el silencio no es una señal de debilidad, sino un acto de valentía digno de honor. Les hablo como uno que estuvo ahí, que estuvo al borde y decidió volver a dar un paso hacia la luz. No importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una salida, un camino hacia la recuperación y la vida. La clínica no es un lugar de derrotas, sino un espacio para reconstruirnos, para aprender a vivir con lo que la guerra dejó y para reencontrar la esperanza en medio del caos. Este viaje apenas comienza, pero ya no estoy solo. Ella, el equipo, y muchos otros están conmigo. Y eso cambia todo, porque la batalla más dura no la peleamos abandonados, sino juntos. Si estás viendo esto, soldado que también cargas tu guerra interna, recuerda que pedir ayuda es la misión más difícil, pero también la más necesaria. No te rindas. Aquí estamos, esperando para acompañarte. Suscríbete, dale like y comenta si esta historia tocó tu corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando voces que merecen ser escuchadas. No estás solo, aquí encontramos fuerza juntos. Gracias por acompañarnos en este camino.